Cristo, el buen pastor. El buen pastor. Quiero que vayan al libro de Juan, capítulo 10. Vamos a estar ahí y empezar en el versículo 11. En estos tiempos en que vivimos actualmente, oímos mucho de pastores. A veces alguno de ustedes viene con un comentario: ay, hermano, figúrese que oí esto y esto y esto, ¿verdad? De situaciones difíciles, cosas que a veces cuesta uno creer que vienen de un pastor hacia su congregación. Hay pastores que realmente ni debieran tener ese título, porque ya da vergüenza, por así decirlo, ¿verdad? Hace unos 50, quizás 60 o 70 años, en este país, decir que uno era pastor era, wow, qué bendición poder hablar con usted. Ahora, cuando uno dice, soy pastor, ¿verdad? Es como, ¿y qué? ¿Verdad? Entonces, no es que uno quiere un trato preferencial o quiere ponerse en un nivel, pero antes había algo de respeto, por así decirlo. Pero hay muchos que han ocasionado serios problemas, y hay muchos pastores hoy en día que tienen actitudes de que van a que sean servidos en vez de servir. Porque el Señor Jesucristo, siendo el pastor de pastores, como vamos a ver ahora, siendo Él Dios, dijo: yo no vine a ser servido, sino que vine a servir, ¿verdad? Y es una actitud que debiéramos aprender, porque a veces, no necesariamente a nivel del pastorado, pero muchas veces hay algunos que tenemos esa actitud. Se espera que la gente nos atienda, se espera que tomemos siempre la iniciativa de servir a otros. Eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo. Aquí en el capítulo 10 de Juan, Jesús se declara a sí mismo el buen pastor. Quiero que vean en el versículo 11, dice: yo soy el buen pastor. Y quiero que entiendan, Jesús está hablando aquí. Jesús está hablando, está enseñando, sus discípulos están aprendiendo, pero Él está enseñando a muchos también. Y Él dice claramente: yo soy. Y si ustedes han leído alguna vez el libro de Juan, van a encontrar esta expresión muy frecuentemente en todo el libro. Yo soy la puerta, yo soy el pan, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy el buen pastor. Él está diciendo: yo soy. Él fue nombrado por su Padre. Fue nombrado por su Padre como el Salvador, como el Rey. Y ahora Él dice: soy el buen pastor. En los versículos anteriores, Él habla de que Él es la puerta, ¿verdad? Él está en el contexto de un redil. Obviamente está usando en los tiempos en que se escribió este pasaje, está recordando a los oyentes específicamente lo que era ser pastor de ovejas. ¿Okay? Entonces siempre había un redil en el cual ese pastor cuidaba. Y él dice: yo soy la puerta. Y ahora está diciendo: yo soy el buen pastor. Entonces algunos dirán: pero ¿cómo es posible? O es puerta o es pastor, pero no pueden ser las dos cosas. Ahora, primero es Dios, y lo es. Ahora, ¿por qué dice también que era la puerta? Porque en aquellos días, en el redil, no había una puerta literal. Entonces, lo que hacía el pastor era acostarse en la entrada del redil. De tal forma de que si alguien quería entrar, una de las ovejas quería entrar, tenía que pasar por él. O si se quería salir, tenía que pasar por él. O si venía un animal para atacar a las ovejas, tendría que pasar por él. Entonces, en ese sentido, era o es la puerta. Y por eso nos dice que Él es la única puerta de entrada al cielo. Porque dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por el Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces ahora dice: yo soy el buen pastor. Si alguna oveja necesitaba algo en aquellos días, era un buen pastor. Sí, las ovejas es uno de estos animales que son muy limpios, pero muy tontos. Ahora, el Señor nos compara con las ovejas, no para decir que somos tontos, ¿verdad? Pero para decir que necesitamos dirección. Serán muy frágiles y se llevaban por cualquier cosa. Entonces, siempre en aquellos días era, casi pudiéramos decir, de rigor, que cada redil tuviese un buen pastor. Ahora, como en todo, hay los buenos pastores y hay los malos pastores.
como desgraciadamente sucede hoy en día cuando hablamos de pastores a nivel de iglesias. Pero aquí nos dice, yo soy el buen pastor. Y quiero que piensen en esas frases, en esa frase, yo soy. Cristo nos está asegurando que Él es el pastor. Entonces, si Él es mi pastor, si Él es el pastor, quiere decir que Él es quien me puede guiar. Quiere decir, Él es quien va a cuidarme. Quiere decir que Él tiene cuidado de mí y va a proveer cuanto yo necesite. La oveja no podía encontrar dónde comer a no ser que el pastor le llevara. Entonces es una buena analogía que el Señor nos identifica con las ovejas para ayudarnos a entender que muchas veces somos como ovejas. A veces ni sabemos lo que necesitamos y por eso necesitamos el buen pastor. Y en este caso el buen pastor es nuestro Señor. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Cristo está hablando, Cristo está diciéndonos, y este pastor había sido en una forma profetizado en el Antiguo Testamento, porque ustedes van a recordar, y por eso el Señor Jesucristo está hablándoles y les está diciendo, yo soy el buen pastor, porque ellos conocían lo que era un pastor. Ahora, ustedes y yo muchas veces, especialmente ahora en el siglo XXI, a veces ni entendemos lo que es un pastor. ¿Verdad? Porque hay muchas iglesias que dicen que tenemos pastores o hay pastores, pero la realidad es que son más bien como empresarios, ¿verdad? Y hay muy pocos que de veras se dedican a tener cuidado de las ovejas. Más bien esperamos que las ovejas vengan, ¿ok? Y no es el trabajo pastoral que se declaró en la palabra de Dios. Pero en Ezequiel, vamos a ir a Ezequiel, capítulo 34, para que veamos lo que el Señor Dios está diciendo a su nación. Y les dice, cuando Él está profetizando acerca de los pastores a Israel, muchas veces dijo, Israel no tiene pastor, andan como tontos, andan perdidos, andan descarriados, necesitan un buen pastor. A veces Israel no quería un pastor. Pero aquí en Ezequiel, capítulo 34, en el versículo 23, mire lo que nos dice el Señor. Y levantaré sobre ellas, ¿quiénes? Las ovejas de Israel, a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Entonces, a David lo levantó para ser uno pastor, a pesar de que era un rey, también iba a pastorear, en un sentido, a la congregación o la nación de Israel. Versículo 24, yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Les voy a proveer un pastor. Y esto es muy importante que entendamos, porque si bien es cierto, ahora estamos en el Nuevo Testamento y Dios no nos está hablando a nosotros directamente en el sentido de que necesitan un pastor como Israel. Sí necesitamos un pastor, como vamos a ver en unos minutos, porque Cristo está diciendo, yo soy el buen pastor. ¿Ok? Vean otro pasaje, capítulo 37, de ahí también Ezequiel 37, y ahora el versículo 24. 37, versículo 24. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Y esto es importante porque a veces hay gente que piensa que tienen un montón de pastores. ¿Ok? Pero él dice, tengo un pastor. Y si bien es cierto, en nuestra iglesia somos 11, 12 pastores aquí, y uno pudiera decir, bueno, pero no estamos hablando de estos, estamos hablando de él. Pastor, Cristo Jesús. Y es bueno que empiece a preguntarse, ¿Él es mi pastor? Y si es mi pastor, estoy dispuesto a seguirle y tomar su dirección, porque eso es lo que Él dice. Y note lo que dice, y ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Y es lo que estamos estudiando en un sentido en el Salmo 119 con nuestro hermano Jeff, aprendiendo la importancia de lo que es la palabra de Dios y la guía y la dirección. Entonces yo tengo un pastor que me guía, que me dirige y me ha dado la forma de guiarme. Y por eso es muy importante que pongamos mucha atención.
Regresando a Juan capítulo 10, note lo que dice el versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Dos cosas nos dice en este versículo. Nos dice primero que este pastor es bueno. Es un buen pastor. En el Salmo capítulo 23, versículo 1, que se lo saben de memoria, creo, la gran mayoría de nosotros, ¿verdad? Es uno de esos salmos de que si estamos en la escuela dominical nos aprendemos, o es una de las primeras porciones en la Biblia. ¿Qué dice? Jehová es mi pastor. Nada me faltará. ¿Se da cuenta qué clase de pastor tenemos? Ay, pero es que yo tengo... No, mi pastor vela por mí y suple todas mis necesidades. Y por eso David pudo decir, Él es mi pastor y nada me va a faltar. Absolutamente nada. Entonces tenemos que entender la gran tarea que tiene este pastor. El asunto que tenemos que enfrentarnos casi siempre es, creo yo que ese pastor va a proveer todo cuanto necesito, tal como Él lo dice. En el libro de Isaías, capítulo 40, encontramos otro pasaje acerca de este buen pastor. Isaías, capítulo 40, y vamos a leer en el versículo 11. ¿Okay? Si no tiene su Biblia, está en la pantalla, y si no está en la pantalla, está en su teléfono, y si se le acabó la batería, pues, ¿verdad? Por eso yo uso el que no necesita batería. Pero bueno, capítulo 40, versículo 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor, apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Note el cuidado. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Y esto es lo que hace el pastor físicamente en aquellos días, cuando las ovejas parían y tenían ovejitas, ¿verdad? Este pastor trataba muy bien a estas que recién habían pasado por toda una situación difícil, como es el parir, ¿ok? Y él tenía cuidado. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Mi pastor va a tener cuidado de mí en todas las áreas. No solo eso, dice, mi pastor es bueno. Quiero que vayan a Santiago, capítulo 1, donde hace poco estuvimos estudiando y aprendimos que todo lo bueno viene de Dios. En el capítulo 1 de Santiago, versículo 17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. ¿Qué me está diciendo el Señor? Tengo un pastor bueno, como algunos diríamos, buenísimo. Él es bueno. Ahora, ¿por qué también puedo reafirmar que Él es bueno? Porque Dios es bueno. Dios es bueno. Quiere decir que usted y yo, si somos hijos de Dios, usted y yo tenemos un pastor que es extremadamente bueno. Entonces, si es un pastor bueno, ¿qué es lo que va a querer para mí? ¿Ah? Lo bueno. Lo bueno. ¿Qué otra cosa? Lo bueno. ¿Qué otra cosa? Lo buenísimo. ¿Qué otra cosa? Lo súper bueno. ¿Por qué? Porque todo lo bueno viene de lo alto. Entonces, Jesús no está diciendo soy un pastor bueno. Está diciendo la profundidad de una de las muestras de su carácter. Porque mi Dios es bueno. Siempre. Bueno, depende de cómo no, Él es bueno. Aunque seas o no seas obediente, no cambia el hecho de que siga siendo bueno. Pero no solo dice en el versículo 11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor, note que vuelve a decir, yo soy el buen pastor, y luego dice, y el buen pastor, ¿qué hace? Segunda cosa, su vida da por sus ovejas. ¡Wow! ¿Se dan ustedes cuenta el pastor que tenemos? Que está dispuesto, y lo hizo, porque dio su vida por mí. Oye, hermanos, ojalá que usted no se ha puesto en una situación en la cual tenga que escoger en dar la vida por alguien
¿o no? Pero algunos ni les han preguntado y salen corriendo. ¿Ok? Por más amistades que pudiéramos tener y ser bien cercanos y todo, esa área, diríamos, oh, no, yo doy mi vida. Ojalá que no seas probado a ese punto. Mejor decir, ojalá que si llego ahí, lo haga. Pero ese no es el asunto. El asunto, estoy dispuesto a morir por mi Cristo. Ahorita vivimos en una sociedad en la cual pudiéramos decir, literalmente no tenemos ese peligro. Hay hermanos, como ustedes y yo, que les tocó vivir en un lugar de porque son cristianos, hijos de Dios, los detestan y posiblemente pierden su vida. Pero ¿no dice usted que mi Dios, mi pastor es bueno? Entonces, ¿por qué permite semejante cosa? ¿Saben cuál es la respuesta? Yo no sé, ni tengo la menor idea. Pero queremos responder. Pero ¿saben qué? Dios es bueno. Porque si esa persona muere, está con Él. ¿Y qué mejor lugar? Claro, ¿va a traer dolor a sus seres queridos? Por supuesto que sí. Porque en un sentido, no queremos perder. No queremos pasar por eso. A veces tiene que ver con un egoísmo en nosotros, pero es natural en la vida. Pero mi pastor es tan bueno que está dispuesto, y lo hizo, porque lo demostró ahora que nosotros estamos de este lado. Si hubiéramos estado ahí y escuchamos a Jesús decir eso, ¿le hubiésemos creído? Ahora usted y yo tenemos que escoger si creemos, porque ya lo hizo. Más adelante en el capítulo 10, donde estamos, versículo 15. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. En términos prácticos, ¿qué tanto a veces pones tú o te pones tú en defensa de un hermano o de hermana que sabes que está quizás haciendo lo correcto, pero a veces no haces absolutamente nada? No digo que a veces ayudar a un hermano o ponerme, aquí estoy hermano para hacerte y voy a mentir por ti, porque eso no es. Eso no es ser un buen hermano, eso no es ser o esperar, porque eso no es lo que haría Cristo. Pero Él estuvo dispuesto a dar su vida. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Si usted ha estado siendo discipulado o pasó por discipulados, me imagino que se sabe este versículo de memoria, ¿cierto? Porque habla de lo que Cristo hizo. ¿Y qué dice? De modo, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Para que nosotros fuésemos, ¿qué? Ok, sí, pueden, lean con confianza. Yo no sé por qué les da miedo, ¿verdad? O sea, y si no hay, pues ahí está, lo puede leer, ahí está, así, ¿verdad? Ok. Entonces, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces Él tomó mi lugar. Entonces cuando el Señor me dice que Él es un pastor bueno y que da su vida, es pura verdad porque lo hizo. ¿Cómo es posible que hay gente, aún hoy, que no le creemos a Dios? Que creemos más en una religión que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¡Wow! Esto es palabra de Dios, es lo que nos está diciendo. ¿Sabe usted que esto de que Él dio su vida, en este capítulo de Juan se menciona 4 veces? Y si no me cree, léalo, subráyelo, apréndalo de memoria, pero es muy importante. Estaba escuchando a un pastor, él tiene unos 68 años de edad, y dice que cuando él era joven, una de las cosas que hizo, se aprendió el libro de Juan de memoria. Y lo podía decir en 2 horas 40 minutos. Oiga, yo me sentí muy mal, porque yo creo que lo que más me sé de Juan es Juan 3:16. Todo el libro. Wow. ¿Y saben por qué Juan es tan importante? Muchas veces ustedes me oyen a mí decir, bueno hermano, ¿y dónde empiezo a leer? Empieza en Juan. ¿Por qué? Porque habla mucho de la relación de Cristo,
sus discípulos con él, 2 o 3 discípulos, especialmente Juan con Jesús, pero también Jesús con su Padre. Esa relación que es bueno que nosotros aprendamos mucho, pero mucho de esto. Él dio su vida. Este pastor es tan bueno que dio su vida. Entonces, imagínense, Romanos capítulo 8, y no está en sus, porque se me acaba de venir a la mente, ¿verdad? Pero es tan interesante lo que él nos dice aquí en el capítulo 8, y a ver si me acuerdo del versículo, ¿ok? Pero él habla y nos dice, y creo que está aquí, y si no, lean todo el pasaje, pero dice que si él no escatimó a su propio hijo, ¿recuerdan? ¿Cómo no nos dará con él todas las cosas? Cuando lo encuentre me dice cuál es la cita. ¿Ah? Gracias. Por ahí andaba, pero no llegué tan a fondo, ¿verdad? El que no escatimó a su propio hijo, gracias David, sino que lo entregó por todos nosotros. Por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con él todas las cosas? ¡Wow! Mi pastor es bueno. Mi pastor dio su vida. Y él, su padre, nos dice que él entregó, y si él fue a la cruz por mí, ¿qué nomás me va a dar? Vayan al libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 20, porque aquí se nos confirma que nuestro pastor fue resucitado por su Padre. Hebreos capítulo 13, versículo 20 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice? El gran pastor de las ovejas. Entonces no solo ahora nos dice que es bueno, pero el escritor de Hebreos agrega que es un gran pastor. Vamos a celebrar, o estamos ya con el espíritu navideño. Muchos de ustedes ya empezaron a comer. Imagínense cuando termine el mes, cómo se van a ver, no sé. Algunos de ustedes comparten cosas y yo nunca digo que no, ¿ok? Y es una bendición. Algunos de ustedes hacen cosas especiales durante la Navidad y están pensando, hacen panes, hacen tamales, hacen cierto tipo de comida para celebrar, para pensar, porque estamos pensando en esto. Pero son tradiciones buenas, nos ayudan a acercarnos como familia, pero muchas veces no tiene que ver nada con el buen pastor. Ahora, ¿tenemos que dejar de hacer eso? Por supuesto que no. No deje de hacerlo. Convídeme. No deje de hacerlo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos celebrando este tiempo cuando vino ese buen pastor. Dios lo prometió y Dios cumplió. Y ese pastor vino y nació como uno de nosotros y vivió entre nosotros, y por eso ese pastor me conoce bien. Y vamos a ver eso en un minuto, que es otra de las cosas que hace. Pero quiero que entiendan algo, porque Juan nos advierte lo que Satanás siempre hace. Una de las estrategias satánicas es falsificar todo lo que Dios hace. ¿Por qué? Porque él quiere confundir. Entonces, por eso va a levantar a pastores que no son pastores, pero hay muchos que lo siguen. Versículo 12 de Juan capítulo 10. Aquí tenemos el pastor falso, porque siempre vamos a encontrar que el enemigo va a querer imitar para que la gente se confunda. ¿Por qué muchos son fácilmente confundidos? Porque no conocen al verdadero pastor. Por eso es tan importante que ustedes y yo lo conozcamos. ¿Y lo podemos conocer? Por supuesto que sí, porque Él nos dio su palabra, nos escribió todo lo que necesitamos saber para poder identificar al verdadero pastor. Pero tenemos que aplicarnos y conocerlo. Y así podemos identificar al falso. Miren lo que dice aquí. Más el asalariado, y que no es el pastor. De una vez el Señor Jesucristo lo pone claro. El asalariado. ¿Qué es el asalariado? Es aquella persona que recibe un salario por hacer algo específico. ¿Ok? Y ese es uno de los problemas hoy en el siglo XXI de los pastores. Porque a veces están buscando dónde son mejor pagados para pastorear.
Bueno, hermano, necesitamos un pastor aquí, pero tenemos una iglesia, es un poco sencilla. No le podemos dar un buen salario, pero a lo menos aquí hay esta otra iglesia que hasta le dan auto. El Señor me está llamando aquí, yo creo. Si yo siento que el Señor me está guiando, bueno, está bien que me bendicen con un nuevo auto y todo, sí, pero el llamado está aquí. Ahora, no soy quien para criticar a nadie, y puede ser cierto, pero muchas veces estamos buscando posición. Posición. Y mi pastor no tenía dónde poner su cabeza. Y ustedes y yo vivimos y tenemos una almohada que con solo que usted pone la cabeza en la almohada, ¡fum!, se durmió y hasta ronca. El Señor Jesucristo, mi pastor, no tuvo eso. ¿Y alguna vez se quejó? No, porque todo era para nosotros, nada para Él. Ese es un verdadero pastor. Ese es un verdadero pastor que está dispuesto a servir en lo que Él dice, más el asalariado, y que no es el pastor de quien, noten lo que dice, de quien no son propias las ovejas. Ve venir al lobo y las deja, y deja las ovejas y huyes, patitas, ¿para qué te quiero? Me voy a salvar, que se las coma, no me interesa. Al fin y al cabo son animales. Muchos pastores no les importa sus hermanos en la iglesia. Por eso ustedes me ven a mí que siempre estoy, ¿verdad?, pidiendo, ¿puedo tener su fotografía? ¿Cómo la quiere? ¿Verdad? ¿Puedo tener su dirección? ¿Por qué? Yo soy muy malo para los nombres. Entonces, ¿qué es lo que hago? Muchos lunes y martes yo estoy viendo el directorio y pongo la cara con su nombre. Algunos de ustedes ya tienen años y ya me sé bien los nombres. Otros, no sé si es que son de Guadalajara o del lugar de que en Costa Rica dice que cuando uno no se acuerda del nombre de alguien es porque es muy codo, ¿verdad? O sea, muy, bueno, no sé si es cierto, pero, o sea, ¿por qué? Porque quiero conocerles, quiero poder orar. Y les decía el otro día que cuando estoy mandando una tarjeta de cumpleaños, yo estoy poniendo algo que es real. En algunos casos les digo, wow, ¿cuántos son? Ya son varios cienes, ¿no? Tengo que cuidar a quién se lo digo porque, ¿verdad?, no quiero ofenderlos muchas veces. Pero nota que las deja, el lobo arrebata las ovejas y las dispersa, así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Entonces, el falso pastor es el que no le importan las ovejas. No le importan para nada. Y a veces, tratando de entender, porque cuando yo estudio lo que es el pastor, trato de ver cómo puedo yo mejorar para ser pastor. Pero a veces la gente puede pensar que uno se está metiendo en la vida. ¿A usted qué le importa, pastor? Si yo hago esto, lo hago lo otro. Y entonces, ok, me echo para atrás. Pero no es que estoy tratando de averiguar su vida, porque lo que sé de usted solo yo lo sé. Y queda en mi oficina. Pero muchas veces, a veces pasa eso. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado cómo lo digo. Pero tengo que pensar, si Dios me ha puesto en este trabajo, y no el trabajo, ministerio, tengo que tener cierta preocupación que aprendo del Señor Jesucristo. El pastor falso no le importa las ovejas. Lo dice Jesús. Es el buen pastor hablando, diciendo, ¿qué le interesa? El dinero. Porque quiere ver el salario. Necesita, la Biblia dice, okay, el que se dedica al evangelio y todo, pues viva de eso, sí, pero hay los que viven y son vividores. ¿Ok? Pero ya cada caso, no nos toca estar viendo y buscando como policía. Debo entender que si tengo un buen pastor, el buen pastor que da su vida por las ovejas, a ese es el que voy a seguir. Dice, este falso pastor, no sé si notan, que cuando vino el ataque,
de los lobos, ¿qué hizo? Dice, yo no voy a dar la vida por estas ovejitas. Le pasa, está loco. ¡Wow! ¡Qué actitud!, ¿no? Pero ese es el falso pastor. Y esto es lo triste, hermanos, porque hay muchos que siguen al pastor falso. Muchos andan detrás del pastor falso, porque también ha aprendido tretas, ha aprendido cosas de cómo aparentar. Recuerde que Satanás siempre va a falsificar todo lo que Dios hace. No son sus ovejas tampoco. Entonces, ¿por qué me voy a preocupar? A mí no me pagan por morir por estas ovejas. A mí me pagan por que no se salgan de aquí, cuidarlas, que coman, estén gorditas para que después vengan, las quemen o las cocinen o les quiten todo, la lana para venderla. Pero cuando se trata de defenderlas, bye bye. Y por eso había muchos cambios de pastores. Pero cuando las ovejas encontraban al pastor, que era un buen pastor, las ovejas le seguían. Vamos a ver eso en un momento. Por eso el Señor Jesucristo está diciendo, es un pastor falso, que no tiene interés absoluto. Muchas veces algunos de ustedes han llegado a esta iglesia porque estuvieron buscando otra iglesia o qué sé yo. Y ustedes saben que yo soy uno que cuando usted viene de una iglesia, yo trato de desanimarlo a que venga aquí. Primero, no quiero que traiga los problemas que causó allá, ¿verdad? Pero la realidad es que nosotros tenemos interés, y todos debiéramos tener interés en los perdidos, no en los miembros de otro redil. No tenemos por qué andar buscando ovejitas de otro. Ay, hermano, pero es que ahí no enseñan la Biblia. El salvo está en una iglesia, no es su responsabilidad cambiar eso. Su responsabilidad es hacia los inconversos, a los que no tienen a Cristo. Porque cuando usted se preocupa por estos que están ahí, ¿sabe qué pasa? Ya usted no se preocupa por los perdidos. ¿Y qué va a pasar? Dios va a demandar la sangre de los perdidos de nosotros por estar distraídos. Pero es que pasa, y ha pasado toda la vida, y es parte del problema que tenemos, que hay hermanos que parecen bolas de ping pong, andan de iglesia en iglesia, ¿verdad? Entonces, si se quedan y deciden, algunos de ustedes quizás recordarán, y ahora yo no me acuerdo si he tenido conversaciones con algunos de ustedes que yo les he dicho, no, regrésese, vaya y hable con su pastor. Y algunos de ustedes ya está arreglado, lo que sea, quiero estar aquí está, ok, si esto es de Dios, no, y es el Señor, ok. Ahora no estamos hablando de este pastor, estamos hablando del buen pastor que da su vida por sus ovejas. Pero acabamos de ver el falso pastor. Ahora note lo que sigue diciendo. Versículo 13 enfatiza otra vez, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Ok? Versículo 14, yo soy el buen pastor. Otra vez Jesús está diciendo, yo soy el buen pastor. Ahora note lo que dice. Y conozco mis ovejas. Quiero que piensen esto. Dios te conoce. Ay, no, es que, ¿verdad? Dios te conoce. Es Dios. Es el buen pastor. Y Él te conoce. Mejor de lo que crees que te conoce. No, yo me conozco aquí a mí mismo. No. Porque si yo le pregunto cómo es usted, va a darme todas las buenas cosas y solo una o dos que son malitas, ¿verdad? Porque decimos que nos conocemos, pero Él me conoce íntimamente. Él conoce mi nombre. Mire, vayan al versículo 3 de ese mismo capítulo. Versículo 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre. ¿Se imaginan? Yo no sé si alguna vez ha pensado eso, pero a veces yo ahí pensando, wow, Él sabe que yo me llamo Marco Castro. Aún más, conoce todo mi nombre, Marco Antonio Castro Umaña. ¡Wow! No el de Cleopatra, pero Marco Antonio, ¿ok? ¡Wow! ¿Por qué piensas a veces que Dios no te conoce? ¿Por qué crees a veces que no, Él no sabe por lo que estoy pasando? Eso es la mentira del falso pastor.
que te quiere convencer. No. Dios está súper ocupado. ¿Qué usted cree que Dios se va a preocupar por usted? Claro que sí. Él me lo está diciendo. Él mismo está hablando. Él mismo es quien me está diciendo. Es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, Dios en la carne. Dice claramente que Él conoce mi nombre. Dice, lean otra vez ese versículo, porque dice, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Ahora aquí, como vamos a ver en unos momentos, habla de la tremenda relación que hay de la oveja con su pastor. Y por eso el Señor nos está animando a que ustedes y yo tengamos una buena relación con el Señor. Y si bien es cierto, no tenemos la oportunidad de verlo físicamente, que sería muy fácil identificarnos, quizás hasta sería más fácil no pecar tanto, porque ahí está viéndonos, pero Él está, porque está en ti, por medio del Espíritu Santo. Entonces imagínense, mora en mí, está conmigo. Así como ese pastor estaba cuidando de la oveja 24 horas al día, caminando por todas partes, durmiendo y cuidándolas, y se oía un lobo, era el primero que se despertaba para defenderlas. Ese es mi pastor, ese es mi Cristo. Está conmigo siempre. Ay, me siento solo. Ok, puede ser que te sientas solo, pero el sentirse solo no quiere decir que estás solo. Porque las emociones a veces nos ganan. Y cuando usted sienta solo, deberías ir y leer pasajes como estos. Wow, Él está conmigo. Él es mi pastor. Y de pronto esas emociones desaparecen. Pero como no cultivamos esa relación, a veces no escucho su voz. Y Él está hablándome, está hablando. Por eso nos dice que no debemos ¿qué? Contristar al Espíritu Santo. No debemos apagar al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien nos está hablando, nos está diciendo, no vayas ahí. No, Señor, tú sabes, yo ya estoy madurito, yo puedo manejar la cosa. No se preocupe, Señor. Y tú sientes ahí, no. Pero sos cabezona, y pum. ¿Pero qué hace el pastor? ¿Llega y te patea? No. Llega y te levanta. Y te trae al redil. Precioso cuadro. ¿Por qué? Porque Él nunca me echa fuera. Él las conoce. Y como las conoce bien, sabe cómo ministrarnos. Versículo 27 de ese mismo capítulo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Notan ustedes la cadena? Oyen mi voz. ¿Cómo oigo yo la voz de mi Señor? En la palabra. Por eso ustedes deben estar súper aburridos de mí, ¿verdad? Porque a cada rato, otra vez van a decir que debemos leer la Biblia. Sí, debemos. Porque en el siglo XXI es cuando menos la leemos, a pesar de las facilidades que tenemos electrónicamente. Y usted puede tener Biblias físicas en el baño, en la cocina, cuando abre el refrigerador, cuando prende el iPad, cuando abre su teléfono, cuando abre la computadora, en todas partes. Pero para eso sí es muy hábil para clic y ver otra cosa. ¿Cómo vas entonces a desarrollar una intimidad con tu pastor si no pasas tiempo con él? Él dice que les llama y conocen su voz. Él conoce, por eso tenemos hoy su palabra, porque si Él me conoce a mí, Él escribió todo lo que yo necesito. ¿Se dan cuenta?
Él escribió todo porque sabe lo que yo necesito. En el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, el Señor dice ahí claramente que hay muchas cosas que le pertenecen a Dios, pero las que han sido reveladas para nosotros, Él las reveló. Entonces no hay, ¿verdad? Voy a filosofar. El sol, Dios lo hizo. ¿Cómo será que hizo el sol? ¿Y cómo da el calor? ¿Y cuánto tiempo? Y empiezas a irte, ¿verdad? Y de pronto crees que eres inteligente porque estás filosofando. Pero dice que la palabra de Dios te va a hacer ¿qué? Inteligente. Ahora, no estoy diciendo que no debemos ir a la universidad. Si hay la oportunidad, hazlo. Hazlo. Pero Dios ha escrito todo lo que tú y yo necesitamos para ser ministrados. Entonces, ¿por qué es que no lo hacemos? Porque el pastor falso nos ha ganado con muy buenas distracciones. El pastor falso sabe lo que te gusta. Un auto nuevecito. Películas de acción que te mueren. Partidos de fútbol americano, de soccer. Ropa. Esposo, gimnasio para, ¿verdad?, estar en forma. No sé qué forma, pero bueno, ¿ok? Porque yo en forma no estoy, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, todas estas distracciones nos toma tiempo y me desvían de pasar tiempo y conocer al buen pastor. Y por eso me quejo muchas veces del buen pastor. Pero no, Señor, ¿qué me ibas a suplir? No, ¿qué me ibas a dar? ¿Dar qué? Bueno, yo te estoy pide y pide y pide un nuevo televisor, tal vez no tan grande, pero un poquito más pequeñito. Y nada que me llega. Es que no has prestado atención, porque no necesitas un televisor nuevo para vivir. Tal vez necesites tacos o pupusas o pollito asado o un steak, ¿verdad? Pero televisor, no. Pero por eso Él conoce. Miren lo que ve. Regresen al capítulo 10 y vean lo que dice después de que le dice en el versículo 14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Una vez más, recalca, y pongo mi vida por las ovejas. Noten que ahora está enfatizando el aspecto de la relación de pastor, oveja, y lo que el pastor hace, poner su vida. ¿Ok? Aquí dice, pongo mi vida. ¿Qué implica el poner mi vida? Él dice, aquí estoy para hacer lo que tengo que hacer para que tú crezcas. El apóstol Pablo escribe en Tesalonicenses y les dice, yo quise a veces hasta darme completamente para que ustedes crezcan a imagen y semejanza. Todos ustedes tienen el privilegio, o lo están haciendo, o lo han hecho, de discipular a alguien. Pero seamos francos, algunos de ustedes se obstinan de su discípulo rápido. No, es que no llega a tiempo. No, es que no hace esto. No, es que no hace el otro. Ya no lo voy a hacer más. Porque si quisiera. ¿Hasta dónde estás dando un paso más allá para animar a tu discípulo a crecer? Si eso sí hace el buen pastor. Y a veces, de vez en cuando, el buen pastor viene y te da una buena sacudida. Pero a mí no me toca hacer eso. Dios lo va a hacer. Porque yo no tengo que convencer al discípulo de hacer lo correcto. Eso le toca a Dios. ¿Qué me toca a mí? Compartir lo que Dios quiere hacer en la vida de él. Así como el Padre dice, me conoce. ¡Wow! ¡Qué importante! Así como el Padre me conoce. Ya vimos esto. Él te conoce. Luego dice, y yo conozco al Padre. Recuerden, aquí está hablando el Señor Jesucristo con su Padre. Pero eso es un cuadro de lo que es mi relación con mi Dios. ¿Puedo llegar a conocer en una profundidad a mi Dios? Sí. ¿Completamente? No.
Es un conocimiento de Él que va a acabarse hasta que estés en la funeraria, o hecho cenizas, o el rapto. Pero ¿se pueden ustedes imaginar que entre más crezco conociendo a mi Dios, lo que voy a saber de Él? Habrá muchas cosas que Dios te enseña y tú vas a entender que son para ti y que cierres el pico. Porque hay otros que el Señor me enseñó. Venga para contarle lo que el Señor me enseñó. Viera usted la profundidad. Y empieza usted a hablar, que ni usted entiende lo que está diciendo, pero está convenciendo al otro. No se preocupe, porque Él quiere desarrollar a usted y a mí como Él quiere hacerlo. Sí, hay ovejas que quizás les da miedo, llegan ahí y les da miedo saltar. Dios sabe eso. Hay ovejas que tienen miedo a la oscuridad. Dios sabe eso. Hay ovejitas que tienen miedo a muchas cosas. Hay otras que parecen muy valientes y se meten en todo y solo causan problemas. Dios sabe eso. Entonces la bendición es que Él trata a cada uno. Qué interesante, ¿verdad? No es como ir al doctor, ¿verdad? Que nos receta la misma pastilla amarilla para todo. Y lamentablemente en algunos casos se curan. La realidad es que no, porque mucho está aquí. Pero lo que quiero decir con esto es, Él me conoce. Y mis necesidades quizás no son las tuyas. Las tuyas no son las mías. Tú eres diferente, Dios te conoce. El buen pastor te conoce y por eso te va a ministrar en lo que tú necesitas. Por eso hay que tener cuidado también cuando estamos en el proceso a veces del discipulado, en hablarle a esta persona. No, es que usted lo que tiene que hacer esto, porque el que yo discipulé antes, yo le dije eso y ahora a usted le estoy diciendo lo mismo para que lo haga. Son diferentes. Padres, ustedes que tienen 2 o 3 hijos, cuénteme, ¿son exactamente iguales? A pesar, y usted me puede decir, bueno, es que es mujer y hombre. Ok, vamos a decir, pero a pesar de eso, son diferentísimos y a veces uno dice, ¿son hijos míos? ¿Verdad? ¿Por qué salieron así? Es que usted no se acuerda de su juventud, ¿verdad? Era quizás peor, pero ok. Pero Él me conoce y dice, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. He estado hablando de que nos falta pasión para ganar a otros para Cristo y es una realidad. Y sabe también otro problema que tenemos, no estamos poniendo la vida por nuestros hermanos. Ahora no estoy hablando en sentido literal, pero ¿cuántas veces no vas la milla extra? Porque no, pues hermano, llega el teléfono, gracias a Dios que hay ID en el teléfono, Ay, ¿qué querrá? Mejor lo apago y mejor ni llamo. Ahora, algunos de ustedes me han llamado y por alguna razón, cuando yo no contesto es porque estoy en una reunión o estoy haciendo otra cosa que nadie puede hacer por mí o lo que fuera, ¿ok? Entonces, obviamente, y a veces alguien me dice, hermano, lo llamé 2 veces. Ah, ¿de veras? Sí, es que quería hablar con usted. Ajá, ok. Le digo, pero yo no vi ningún recado. No, yo no le dejé recado. Ay, ¿cómo voy a saber que me llamó? Sí, esto es lo que hacen muchos. Empiezan a ver quién llamó. Y entonces empiezan a hacer las llamadas. Hermano, tengo una llamada perdida suya. ¿Sabe lo que le digo? Pues déjela que se pierda, no se preocupe. Porque si yo quiero hablar con usted, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a dejar un mensaje. Entonces, cuando alguien me llama y no deja el recado, yo no estoy chequeando quién llamó, solo estoy chequeando si hay mensajes. Así que la próxima vez, si me quiere hablar, y quiere hablar, o a veces con un texto, y ustedes son testigos, algunos de ustedes quizás me han llamado y yo no regreso llamadas. ¿Por qué? Porque no dejaste un mensaje. ¿Cómo voy a saber? Y a veces pueden ser muchas llamadas y se convierte uno en un secretario telefónico. Y quiero pastorear, ¿ok? Y entonces el Señor dice acá, mi vida pongo. Entonces a veces no ponemos nada de nuestra parte para ayudar a ese hermano, a esa hermana, a crecer. Porque es cierto, hay ovejitas que son, ¿verdad?, muy tercas. ¿Por qué me dieron esta ovejita?
¿por qué no me dan otra que esté más, verdad? Yo no sé por qué, pero a mí me tocan todas las hojitas que ¿cómo cuesta? Hey, Dios te va a ayudar. Recuerda, de tu lado está el buen pastor. Y Dios te va a ayudar para tratar con esto. Dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, habla de una relación. Quiero que vayan a Filipenses capítulo 3. Pablo habla de esto y es muy interesante lo que él escribe aquí en el capítulo 3 de Filipenses. Y vamos a empezar en el versículo 8 para tener un poco de contexto. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Pablo tiene mucho interés en conocer a su pastor. Y considera todo lo demás basura porque él está sumido en conocer a Cristo Señor por amor, del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Note lo que dice luego, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de los padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Qué dice Pablo? Aún en los problemas, tribulaciones, dificultades, voy a empezar a conocer a ese pastor. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¿Pueden ustedes imaginarse lo que es eso? Ahora quiero que vean que Jesús agrega, porque en el contexto judaico, Él está hablando a ellos entienden lo que son sus ovejas, pero en el versículo 16 agrega y dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Cuáles ovejas está hablando Jesús? Usted y yo. Sí, desde que Jesús vino al mundo, Él vino al mundo. Por eso en 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Los judíos pensaron que era solo para ellos. Y si bien es cierto, vino a través de ellos, el Señor está demostrando y está hablándoles y diciéndoles, sí, vine a ustedes, pero ustedes no me recibieron. Y fui a los gentiles. ¿Y qué es lo que está diciéndonos aquí? Él tiene interés en cada persona sobre la faz de la tierra. La implicación no es solo los judíos. Todo ser humano podría y podrá llegar a tener el buen pastor. El asunto es, ¿qué estoy haciendo yo con ese buen pastor? ¿Lo estoy compartiendo o lo quiero para mí? Estoy, como vimos el domingo pasado, hablando de el pan que me toca repartir. Ese pan que es vida. Y Dios nos ha comisionado a nosotros. Aquí podemos ver que Jesucristo, el verdadero pastor, no solo vino a sus ovejas del pueblo judío, pero vino a todos. Es decir, no solo se limitó a judíos, sino al mundo entero. Entonces ahora, Él es mi buen pastor, sea o no sea judío. Es mi pastor. Si le conoces como Señor y Salvador, Él es tu pastor. Él desea pastorear tu vida. ¿Qué quiere decir pastorear tu vida? Guiarte, dirigirte, consolarte, suplir, animarte. Eso es lo que es pastorear. No es darte órdenes. A muchos pastores les encanta dar órdenes a los hermanos. Y hay muchos hermanos que, Dios los bendiga ricamente, acceden a eso. Ustedes y yo estamos igual. Yo no tengo nada extraordinario, absolutamente nada. Bueno, tal vez un poco de blancura, ¿verdad? Y sabiduría y entendimiento aquí, pero nada más. ¿Me ha puesto en esta posición? Sí, pero eso no quiere decir que tengo autoridad sobre las personas. No. Ah, qué bueno, voy a hacer lo que me dé la gana. Yo le voy a advertir porque eso es lo que me dice Dios que tengo que hacer. Tú tomas la decisión. Y sí, puede ser que me llames de la prisión, pero por más que conozco al gobernador y todo, solo te voy a llevar café. Y ahí sigues. ¿Verdad?
Hospital, porque hiciste esto, ¿Qué, Señor? Pregunto esta noche, ¿es Jesús tu pastor? Y solo tú puedes contestar eso. No conozco tu corazón, no conozco tu vida, no conozco cómo te conduces. No sé, por ejemplo, hoy, cómo fue tu vida. Sería bonito, ¿verdad? Poder decir, mire, hermanos, aquí tengo un par de videos de 2 de ustedes que tuve el privilegio de seguirlos. Se los voy a mostrar. Algunos de ustedes caerían, pero con un ataque cardíaco. ¿Cómo fue eso posible? Algunos ya se están imaginando. Ay, qué bueno que no fue así. ¿O será que de veras lo tiene? No se preocupe. Y aunque tuviera la facilidad, no lo voy a hacer. Porque no me corresponde. Pero si Él no es tu pastor, ¿qué esperas? Y si es tu pastor, ¿qué tanto lo conoces? ¿Qué tanto lo conoces? Él quiere conocerte bien. Jesús dijo, es mi pastor, Él me conoce y yo le conozco. Padre Celestial, te damos gracias porque eres un pastor real, genuino, práctico. Ahí estás cada día. Y Señor, ayúdanos a entender que esta verdad tan simple en un sentido, pero tan profunda, y que con mucha frecuencia, Señor, olvidamos por completo. No solo el privilegio de que eres nuestro pastor, pero muchas veces olvidamos que eres bueno y que has dado tu vida por nosotros. Y Señor, oro en esta noche, porque tú conoces a cada hermano, a cada hermana. Sabes nuestro estado, porque dices que nos conoces. Y lejos de simplemente desecharnos, lo que haces es animarnos a que sigamos conociéndote. Bendice a cada persona. Y Señor, y si hay alguna persona aquí que aún no te conoce, obra en esta persona. Convéncela de su necesidad, de que llegue a conocerte. Y aquellos que profesamos ser tus hijos, o que eres nuestro pastor, ayúdanos a conocerte aún mejor. Oramos en tu precioso nombre y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.